Hola a todos. ¿Ahí? Bueno, buenos días, les vamos a exponer el metabolismo, la energía y sistemas básicos de energía. Y el primer tema que vamos a ver va a ser las fuentes de energía humana. Y antes de empezar todos estos temas, es necesario ver como una repasada rápida de conceptos que son importantes. Por ejemplo, aquí, pues de que toda nuestra energía que nosotros utilizamos va a provenir de los alimentos que comemos. Y pues también en todas nuestras actividades de movernos y procesos que se llevan en el organismo van a necesitar energía que el cuerpo la va a sacar del ATP, y este va a ser producido por otras reacciones que son parte del metabolismo del cuerpo. Bueno, y se menciona que se hizo un estudio en un corredor que corre maratones y ultramaratones en 1978, que se llama Tom Kostler, y pues midieron sus condiciones en las que su cuerpo iba utilizando la energía en 72 horas continuas corriendo y caminando. Entonces, primero se vio que durante las primeras horas de ejercicio casi era completamente energía proveniente de los carbohidratos. Y ya como iba pasando el tiempo, se iba a utilizar cada vez más grasas en proporción a carbohidratos. Y ya en las últimas 24 horas, pues ya casi toda su energía se había acabado. Y eso a pesar de que estaba consumiendo leche con azúcar y un pastel durante las primeras 24 horas, y que era un equivalente a 9.000 kilocalorías. Entonces ya terminando, pues ya no todo más a las 70 horas, después de recorrer 322 kilómetros sin parar. Y también que pues toda esta energía al final, la principal fuente va a ser el sol, porque de ahí las plantas sacan la energía para hacer la fotosíntesis y los carbohidratos que necesitan, y de ahí los animales que comen plantas pues sacan su energía, y de ahí nosotros que comemos animales y también plantas sacamos nuestra energía de esos medios. Y al final pues estos se van a descomponer y vamos a sacar energía de los átomos que conforman estas estructuras. Y al final, pues esta energía no toda se va a hacer como energía útil y se va a liberar en calor. Y esta va a ser útil para poder pues calcular cuánta energía nos está dando un alimento, que se mide en kilocalorías, y una kilocaloría es la cantidad de calor necesaria que se utiliza para elevar 1 kilogramo de agua de 1 grado centígrado a 15 grados centígrados. Y esta energía de los alimentos pues, va a ser necesaria para las células, para crecer o para repararse en una lesión, también para el transporte activo de las sustancias, porque se utiliza ATP, y en los músculos pues, para la contracción muscular. Principalmente los alimentos se van a componer de carbono, hidrógeno y oxígeno, y las proteínas también van a tener nitrógeno. Dice que los enlaces que están entre estas estructuras en los átomos de las proteínas, las grasas y los carbohidratos no van a ser como no nos dan energía en sí. Lo que nos va a dar energía van a ser la energía que está reservada en los enlaces entre ellas, y que se van a guardar en forma de ATP en el cuerpo. Entonces, si pasamos un ejercicio que es una intensidad leve a otro de una intensidad más fuerte, lo que se va a utilizar principalmente va a ser los carbohidratos. Y porque, bueno, más adelante lo voy a explicar eso, porque tiene que ver con su disponibilidad en el cuerpo. Los hidratos de carbono es su preferencia porque pues tienen una alta disponibilidad a hacer el ejercicio, entonces son como la fuente que está más disponible para el cuerpo, la más rápida para utilizar. Y dentro del músculo y del hígado se va a almacenar de forma de glucógeno.
Después el glucógeno hepático, cuando el cuerpo requiere glucosa y no está como así presente, este glucógeno se va a desintegrar y pues va a formar la glucosa que se va a ir a los tejidos que la requieran. Pero a pesar de eso, pues este glucógeno va a ser limitado, entonces solo nos va a servir por un corto tiempo. Y es por eso que la principal fuente de carbohidratos que vamos a necesitar tiene que venir de la dieta. Y ahora las grasas son otra molécula importante que dice que en el cuerpo pues, se van a almacenar en más cantidad que los carbohidratos. Pero aún así pues, va a ser como un poco más difícil su disposición al momento de hacer un ejercicio. Y los integrantes de estas grasas que nos van a servir van a ser los triglicéridos y los ácidos grasos libres. Bueno, pues estas reservas de carbohidratos en el hígado, en el cuerpo, pues van a ser reservadas. Entonces, se dice que aproximadamente van a representar unas 2.000 kilocalorías que nos servirían para correr unos 32 kilómetros. Pero, sin embargo, la reserva de grasas va a ser mucho más en tamaño y también en el aporte energético, que dice que supera las 70.000 kilocalorías de energía. Y bueno, como sabemos, pues las grasas van a liberar 9 kilocalorías por gramo y los carbohidratos pues 4 kilocalorías por gramo, entonces ya tan solo ahí pues ya va más del doble de ganancia por cada gramo. Entonces aquí en esta gráfica podemos ver hidratos de carbono, el tipo que está guardado en el cuerpo, el glucógeno hepático, el glucógeno muscular, o glucosa en fluidos corporales, los gramos y las kilocalorías que nos aportan. Entonces si vemos el total, aquí están los gramos, y acá tenemos las grasas, igual el total intramuscular, tenemos la cantidad, y del otro lado tenemos las kilocalorías que nos están dando cada una. Y si vemos, pues tan solo tenemos más cantidad de grasa en gramos, tenemos mucho más. Y también, si vemos de energía, también nos está dando mucho más aporte de energía de las grasas que los carbohidratos. Y bueno, los otros tipos de moléculas que nos aportan energía son las proteínas, que se van a necesitar pasar por un proceso de gluconeogénesis para que nos pueda convertirse en glucosa y de ahí ya usarlo como energía. También, pues si ya no son necesarias tantas, se van a hacer ácidos grasos por el proceso de lipogénesis. Y esto nos dice que nos aporta de 5 a 10% de energía que utilizamos. Y las proteínas son los aminoácidos, son los que nos van a servir como fuente de energía. Y un gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. Y ahora el ritmo de liberación de la energía en el cuerpo pues va a depender pues de lo que tengamos disponible y también va a estar controlado a nivel enzimático. Dice que el modelo con el que se va a representar esto de la regulación enzimática va a ser por el de llave y cerradura. Y ahora sí, bioenergética de la producción de ATP. Y ahora, pues primero la molécula de ATP va a estar compuesta de adenina, ribosa y 3 grupos fosfatos. Y pues esta va a ser la molécula que nos va a servir en el cuerpo para generar energía. Lo que nos va a generar energía va a ser la unión entre sus grupos fosfatos. Y su formación pues, va a ser cuando al ADP se le va a agregar moléculas de fosfato inorgánico. Y cuando se hace en presencia de oxígeno, pues el proceso va a ser llamado metabolismo aeróbico, y cuando no está en presencia de oxígeno es metabolismo anaeróbico. Y pues la conversión cuando se utiliza oxígeno de ADP a ATP es la fosforilación oxidativa. Y ahora la producción de ATP en las células pues, se va a realizar gracias a 3 sistemas: sistema de ATP, fosfocreatina, el sistema glucolítico y el sistema oxidativo. Bueno, primero pues el sistema ATP fosfocreatina primero va a necesitar la enzima creatincinasa. Tenemos fosfocreatina, luego creatincinasa y la va a dividir creatina y fosfato, y ese fosfato se le va a añadir a
a un ADP y ya se forma el ATP. Se dice que este es predominante cuando está en los primeros minutos de ejercicio porque es el que está como más disponible y más rápido. El otro sistema es el sistema glucolítico que por reacciones se puede pasar desde el glucógeno, luego ya a la glucosa y al finalmente pues formar ATP por esta glucólisis que dice que nos va a formar pues 2 ATPs. Y el destino del piruvato, que es el producto final de este sistema, va a depender si está en presencia de oxígeno o no hay oxígeno, porque en sí la glucólisis pues puede pasar si hay o no hay. Y el otro sistema es el sistema oxidativo, que pues este se va a realizar dentro de la mitocondria, que sería el transporte en la cadena de electrones, y este va a ser el que nos va a liberar la mayor cantidad de ATPs. Y ahora pues la oxidación de los carbohidratos va a realizarse por otros 3 procesos, que va a ser la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. En la glucólisis, como les decía, pues este proceso al final, el destino del piruvato va a depender si hay oxígeno o no hay oxígeno. Para que se conecte con el ciclo de Krebs, pues el carbohidrato nos va a tener que hacer acetilcoenzima A, que es la forma en que ya se conectan estas 2 vías. Y el ciclo de Krebs igual nos va a dar otros 2 ATPs y de ahí el hidrógeno que sale de estos procesos por transportadores de electrones se va a ir a la mitocondria, que sería el otro proceso. Entonces así es como se relacionan esas 3 vías y ya esos los que nos ayudan sería el ADH y el ADH para llevarla a la cadena transportadora y ya al final aquí es donde se produce más ATP de todos estos, la fosforilación oxidativa. Y ahora pues la oxidación de grasas al final nos va a dar ácidos grasos libres y glicerol, que va a ser lo que nos vamos a utilizar para liberar energía a través de ellas gracias a la beta oxidación. Y estos procesos igual van a finalizar y converger en el ciclo de Krebs y va a pasar lo mismo al final de fosforilación oxidativa, que así es como obtenemos la energía a través de ellos. Aunque estas grasas nos van a dar más cantidad de energía porque los carbonos están más reducidos, entonces podemos oxidarlos más. Y ahora pues la oxidación de proteínas, ya una vez que tenemos los aminoácidos, estos se van a hacer glucosa por la glucogénesis, y igual los intermediarios que vamos a obtener a través de ellos también van a llegar por las mismas vías. Sin embargo, la parte que contiene nitrógeno, el cuerpo no la puede utilizar, entonces se va a ir hacia el ciclo de Levea para poder desecharlo, porque ya el cuerpo ya no puede hacer nada con ello. Y esto del metabolismo de las proteínas se puede medir midiendo la cantidad de nitrógeno que es desechado de 12 a 24 horas, aunque es un proceso pues, medio tardado porque dura todo un día. Recolectando pues en la orina esto, y ya se mide ahí la cantidad de nitrógeno. Y pues la cantidad de energía que utilizamos de ellas son 4.1 kilocalorías por gramo, que en laboratorios esto nos rinde más energía, que es un 27% más. Entonces en el laboratorio nos daría 5.75%. Y bueno, la interacción de los 3 sistemas que les contaba hace rato, pues ninguno de ellos trabaja independientemente dentro del cuerpo, porque a pesar de que sea una actividad pequeña, no tan pesada, pues se utilizan los 3, pero va variando la proporción de la utilización de cada uno según el tiempo y también según la intensidad del ejercicio. Por ejemplo, pues dice que aquí en una prueba de sprints en menos de 10 segundos, con pruebas de fondo que son de más de 30 minutos, pues estos 3 están trabajando. Sin embargo, en cada uno, como decía, un sistema predomina. Por ejemplo, aquí en un sprint de 100 metros, que dura menos de 100 segundos, el sistema que predominaría sería el de ATP fosfocreatina. Pero sin embargo, en una carrera que ya dure más de 10.000 metros,
que dura como unos 30 minutos, este va a ir como funcionando menos y el que va a predominar va a ser el glucolítico anaeróbico. Ya la relación pues, se va a resumir en esta tabla, en esta gráfica, que por ejemplo aquí tenemos la duración y la fuente de energía que está utilizando el cuerpo. Entonces si vemos la que está utilizando luego va a ser el primer sistema de la ATP fosfocreatina. Entonces ya como va recorriéndose el tiempo, se va a ir utilizando la glucólisis, el glucógeno muscular, y ya al final lo que nos va a utilizar casi prácticamente y nos va a aportar toda la energía va a ser la oxidación aeróbica de las grasas y pues, de los triglicéridos. Bueno, entonces como estaba diciendo Quique, tenemos dos sistemas, un sistema aeróbico y un anaeróbico con oxígeno y sin oxígeno. Sabemos que el sistema con oxígeno es el que produce más energía, pero va a tener ciertas limitaciones. Y para medir estas limitaciones que tiene el músculo a la hora de oxidar lo que sea carbohidratos, proteínas o grasas, vamos a utilizar lo que se conoce como capacidad oxidativa. Y para estudiarla en el laboratorio se estimula un músculo para que produzca. Entonces primero vamos a ver que hay una relación entre la capacidad del músculo de realizar sus ejercicios aeróbicos y la actividad de las enzimas oxidativas. Y para reflejar la capacidad aeróbica de las fibras se utilizan diversas enzimas. Principalmente se utilizan dos, que es la succinato deshidrogenasa y la citrato sintasa. Estas van a pertenecer a la al ciclo de Krebs. Y bueno, vamos a ver que es diferente la capacidad oxidativa de una persona normal a un atleta. En un atleta puede ser hasta el doble hasta el cuádruple. Entonces aquí tenemos una gráfica en la que se representa la capacidad oxidativa. Bueno, el ciclo de Krebs, para que nada ver, la succinato deshidrogenasa y la citrato sintasa. Los deportistas, ¿no? Ok, entonces vamos a ver lo que sería la composición de los músculos. Los músculos, cualquier músculo va a presentar dos tipos de fibras. Van a ser las fibras blancas o de contracción rápida y las fibras rojas o de contracción lenta. Vamos a ver que lo que serían las fibras de contracción rápida, las fibras blancas, van a ser principales en lo que serían esfuerzos musculares intensos y en fuerza rápida, mientras que los de fibra roja son lo contrario, son resistencia. Entonces aquí tenemos una tabla donde nos compara lo que serían diversos deportes y en un porcentaje de fibras que presentan los deportistas en estos deportes. En los deportes de fondo, como dijo Kike, que son de resistencia, vamos a encontrar más fibras lentas, que son las fibras de resistencia, que las fibras rápidas. En cambio, en velocidad, en velocidad principalmente, si se dan cuenta, duran más de 10 segundos, 8 a 10 segundos de estas carreras de 100 metros, 200 metros, para que ellos un poquito más. Pero es poco tiempo, entonces, como había dicho Kike también, la principal vía cuando se utiliza al principio, se hace una actividad al principio, va a ser la glucosa. Entonces, vamos a ver que principalmente se va a utilizar, bueno, ahorita les voy a hablar sobre eso, pero principalmente se utilizan fibras rápidas, porque son las que producen más energía más rápido. Entonces, vamos a ver que las fibras ST o las fibras lentas van a usar la S y la F como en inglés, slow and fast. Entonces, las fibras ST van a tener mayor capacidad aeróbica porque tienen más mitocondrias y mayor concentración de enzimas oxidativas. En cambio, las fibras FT van a producir más, van a producir más energía glucolítica. Entonces vamos a ver que en el entrenamiento de fondo se mejora la capacidad oxidativa de todas las fibras, pero en un entrenamiento que impone las demandas de fosforilación oxidativa va a estimular que las fibras desarrollen más mitocondrias, que sean más y que sean más grandes. Entonces vamos a ver que si se aumentan las enzimas por la beta oxidación, vamos a ver que van a depender más de grasas y de la producción de ATP, como en lo que serían los deportes de fondo o el maratón, etc. En un entrenamiento de fondo, como es que se aumentan los porcentajes de fibras FT
y puede aumentar la capacidad aeróbica. Más, no podemos lograr que una fibra FT consiga la misma resistencia o se desarrolle igual que una fibra ST. Y bueno, vamos a hablar del oxígeno. Como dije, la vía que produce más energía va a ser la vía de la oxidación, y por lo tanto necesita oxígeno. Entonces vamos a ver que en el reposo el cuerpo necesita poco ATP, entonces se necesita poco oxígeno. Pero al aumentar el ejercicio aumentan las necesidades o demandas de oxígeno. Entonces para satisfacerlo va a aumentar el ritmo de producción de ATP. Vamos a encontrar que, por ejemplo, el cuerpo lo que hace cuando necesita más oxígeno va a ser aumentar el ritmo y la profundidad de la respiración, va a mejorar el intercambio de gases en los pulmones y también va a incrementar los latidos y su velocidad para aumentar la circulación de la sangre oxigenada. Entonces vamos a ver que la cantidad de oxígeno que entra en la sangre es directamente proporcional o es la que necesitan los tejidos para realizar su metabolismo oxidativo y más también. Entonces se puede estimar que la producción de energía va a ser medida a partir del oxígeno consumido en los pulmones. Entonces, para hablar de la medición de la utilización de la energía durante el ejercicio, vamos a encontrar que se utilizan principalmente dos métodos. Esta es la calorimetría directa. La calorimetría directa vamos a saber que del 100% de la energía que utilizamos, el 40% se va a formar ATP y solo el 60% restante se va a perder como calor. Entonces, vamos a ver que la calorimetría directa va a medir la producción de calor en nuestro cuerpo. Entonces, para esto se utiliza un calorímetro. Este calorímetro va a ser un cuarto cerrado herméticamente que va a tener unas tuberías de cobre que van a tener agua dentro y va a tener unas tuberías para que entre y salga el oxígeno. Entonces, se va a medir completamente la temperatura a la que se calienta el agua y a la que sale el aire cuando sale después de la respiración. Y bueno, estos cambios son debidos al calor del cuerpo. Vamos a ver que hay pros y contras en este método. Los pros es que van a medir directamente lo que sería el aumento de calor, facilita la medición precisa de un consumo total de energía en el cuerpo. Pero en sus contras vamos a ver que un calorímetro va a ser más caro, va a tardarse más en formarse, va a tardar más en la respuesta o en los resultados y no consigue dar cambios rápidos en la liberación de energía rápida. Y bueno, no se puede estudiar el metabolismo energético durante el ejercicio intenso. Vamos a ver que actualmente se mide el consumo energético a partir del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono durante la producción oxidativa. Entonces, esta es la otra vía, que es la calorimetría indirecta. Vamos a ver que se supone que la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono intercambiados en los pulmones va a ser igual a la que se utiliza en los tejidos. Entonces, el consumo calórico puede calcularse midiendo los fluidos respiratorios. Bueno, es llamado así porque no se mide directamente cuánto gastas en calor, etc., sino que solo mides lo que se gasta y lo que se consume, lo que aspiras y lo que consumes en cuanto a oxígeno y carbono. Entonces, para medir este cálculo de consumo de dióxido de carbono y de oxígeno, se va a calcular el volumen real de oxígeno y dióxido de carbono. Esto se hace respiración a respiración durante varios minutos y los valores se van a presentar como oxígeno consumido por minuto y dióxido de carbono consumido por minuto, producido por minuto. Entonces vamos a ver que el punto de B es un punto que es el índice, marca el índice de consumo de oxígeno o de producción de CO2. Vamos a ver que para el cálculo se van a necesitar estas cosas. Prácticamente es el aire que hay, qué cantidad de oxígeno hay en ese aire, qué cantidad de dióxido de carbono hay en ese aire, fracción de oxígeno en el aire inspirado, fracción de dióxido de carbono en el aire inspirado, fracción de oxígeno en el aire expirado y el dióxido de carbono en el aire expirado. Y bueno, estas son estas son lo que sería la ecuación de la operación. Entonces, bueno, esto es para oxígeno, esto es para dióxido de carbono y se utilizan todos los valores. Yo tampoco le entendía cuando lo vi, pero sí, la que sigue, por favor. Vamos a ver que la transformación de Hedley, principalmente vamos a encontrar que en nuestro aire que respiramos diariamente hay tres puntos que nos importan principalmente.
El oxígeno, que va a ser el 20% del aire, el dióxido de carbono, que es 0.04%, y el nitrógeno, que es el gas que se presenta en mayor cantidad en la atmósfera, que es el 0.03%. Entonces vamos a ver que el volumen de aire inspirado equivale al aire inspirado solo cuando el volumen de aire consumido equivale al dióxido de carbono. Luego lo voy a explicar. Y luego, cuando el volumen de oxígeno consumido es mayor que el volumen de dióxido de carbono, vamos a ver que el volumen inspirado, o sea, cuando estamos respirando, es mayor que cuando lo sacas, y viceversa. Entonces vamos a ver que lo único constante es que el volumen del nitrógeno inspirado va a ser igual al volumen del nitrógeno expirado. ¿Por qué? Porque esto no lo vamos a utilizar, lo único que vamos a utilizar es dióxido de carbono y oxígeno. Entonces se utilizan en base a esas ecuaciones para calcular, y por medio de la transformación de Hadden, se calcula el volumen inspirado y el volumen expirado por medio de todas estas ecuaciones. Y aquí se juntan todas las ecuaciones. Y vamos a ver que hay una relación de intercambio respiratorio. ¿Por qué dijimos todo lo de la respiración? Porque vamos a convertir eso a lo que sería la capacidad oxidativa con relación al intercambio respiratorio. Entonces vamos a ver que para estimar la cantidad de energía empleada por el cuerpo se necesita tomar en cuenta la alimentación. Como había dicho Quique, vamos a producir más energía a partir de, bueno, es más fácil oxidar el oxígeno, la glucosa que las grasas, porque las grasas tienen más carbono. Entonces vamos a ver que la cantidad de oxígeno usado durante el metabolismo depende de lo que se oxida. La calorimetría indirecta mide cantidad de dióxido de carbono liberado y el oxígeno consumido, y la proporción entre ellos, entre ambos, se llama relación de intercambio respiratorio. Como les estaba diciendo, la cantidad de oxígeno necesaria depende del número de carbonos que se presentan en los carbohidratos. Aquí hay un ejemplo en el que habla de la glucosa y que se necesitan 6 moléculas de oxígeno, 6 moléculas de dióxido de carbono, no, 6 moléculas de oxígeno, 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua para producir 38 moléculas de ATP. Y ahora esto es lo mismo, pero ahora con grasas. Como sean más carbono, se utiliza más oxígeno y producen más ATP, pero así vamos a encontrar que la relación la relación de intercambio respiratorio va a ser diferente entre ambas, porque con lo que sea la glucosa, la glucosa y los carbohidratos se va a producir más ATP por carbono que con las grasas. Y tenemos lo que sería 5.6 ATP por cada carbono de grasas contra 6.3 de moléculas de los carbohidratos. Por lo tanto, los carbohidratos producen más ATP que las grasas en determinado momento. Entonces, ahora vamos a hablar de las limitaciones de la calorimetría indirecta. Los cálculos de intercambio de gases presuponen que el contenido de oxígeno del cuerpo es constante, pero no, bueno, el oxígeno es constante, pero el dióxido de carbono no, porque vamos a ver que el uso de oxígeno es en base a su uso celular, pero el intercambio de dióxido de carbono va a tener otros factores que van a influir. Y bueno, la calorimetría indirecta va a facilitar la mejor estimación posible del consumo energético durante el reposo y durante el ejercicio máximo. Entonces vamos a ver que la cantidad de dióxido de carbono liberada en los pulmones puede no ser la misma que se utiliza cuando se inspira. Vamos a encontrar que, bueno, en este momento también vamos a incluir lo que serían las proteínas. Como había dicho aquí, que las proteínas producen son muy importantes en lo que sería el metabolismo de formación del ATP, pero lo que sería en ejercicios de varias horas puede contribuir hasta el 10%, pero normalmente no se incluye en cálculos de grasa. Entonces, los cálculos de carbohidratos o de grasa solo van a ser constantes cuando se está haciendo ejercicio constantemente, o cuando en ejercicio constante, o cuando se está en reposo. Cuando hay cambios, como habíamos dicho antes, los contras de también la calorimetría directa, es que no se pueden medir el metabolismo cuando hay cambios, o cuando cambios rápidos en el metabolismo. Así, bueno. Entonces vamos a encontrar que lo que sería, el cuerpo va a usar diferentes combustibles, como serían carbohidratos y glucógeno, grasas. Entonces vamos a ver que el valor de R va a variar con la mezcla de lo que estamos oxidando. En reposo el número normal de R va a ser 0.78,
80. Pero en el ejercicio, el músculo va a depender primero de carbohidratos y el R se va a acercar a 1, pero esta R que se acerque a 1 puede significar dos cosas. Puede significar que la glucosa está entrando a la sangre y está deshaciendo el glucógeno, o también puede indicar que está aumentando el dióxido de carbono en la sangre. Entonces vamos a ver que cuando se hace ejercicio, vamos a empezar a hacer ejercicio, luego nos empezamos a cansar y se empieza a producir el lactato. El lactato nos va a producir acidez, nos va a acidificar lo que sería el medio interno. Entonces, el cuerpo, que hace para controlar eso, va a liberar dióxido de carbono. Va a liberar ácido carbónico. Cuando se une el ácido carbónico con el lactato, va a producir dióxido de carbono. Y esto va a ser liberado por medio también de la respiración. Entonces, por lo tanto, no siempre es confiable creer que todo el dióxido de carbono que vamos a sacar en la respiración cuenta como parte del dióxido de carbono que expiramos y se utiliza en el metabolismo. Entonces, aparte de eso, ahora vamos a hablar de otras mediciones isotópicas en lo que sería el metabolismo energético. Antiguamente lo que hacían era checar lo que comían las personas durante semanas, días, años. Actualmente se utilizan isótopos para investigarlo. Los isótopos, para saber, recuerden, son átomos que van a tener un número atómico, un peso atómico atípico. Entonces, estos pueden ser radioactivos o no radioactivos. Entonces, vamos a ver que entre los no radioactivos está el carbono 13, que representa el 9% del carbono de la naturaleza, no radioactivo. Y otros isótopos se utilizan, estos van a ser utilizados como trazadores y se van a seguir por todo el cuerpo en lo que sea el metabolismo. Lo que serían los isótopos radioactivos no se utilizan porque son radioactivos, ¿no? Entonces van a hacer daño tisular. Entonces mejor no los usan. Entonces, actualmente se hacen estudios con agua que van a tener, se toma agua con dos isótopos marcadores que van a ser el interior. Va a definir por el cuerpo. Y el oxígeno, que es el que se va a ir a la que serían las reservas de carbohidratos donde se acumula mucho dióxido de carbono. Y la velocidad en la que la orina abandona el cuerpo se determina como muestra de sangre, saliva y también orina. Y bueno, los ritmos de producción de estos van a calcular el dióxido de carbono producido y se convierte a consumo energético con las ecuaciones que les había mostrado. Y bueno, los pros y contras de esto, los isótopos su producción es lenta y tienen que seguirse por varias semanas, pero por otro lado tienen una gran precisión y tienen escasos riesgos para los que no son radioactivos y hacen apto para la determinación del consumo energético. Ahora vamos con el consumo energético en reposo y durante el ejercicio. Y bueno, vamos a tener el ritmo metabólico del reposo. Y bueno, el ritmo metabólico del reposo va a ser el ritmo con el que nuestro cuerpo va a empezar a utilizar la energía. Y bueno, se va a basar en la medición del consumo de oxígeno y su equivalente calórico. Y bueno, vamos a tener que en reposo una persona va a consumir 0.3 litros de oxígeno por minuto, equivalente a 18 litros por hora, y que esto en total nos va a dar 432 litros por día. Y bueno, en reposo vamos a tener que tomar en cuenta que en reposo se va a quemar una mezcla de carbohidratos y de grasas. Y bueno, para calcular el valor del consumo energético, vamos a tener que un valor R de 0.80 en reposo es como lo común entre las personas que tienen una dieta mixta normal. Y bueno, la equivalencia calórica de este valor va a ser de 4.80 kilocalorías por litro de oxígeno consumidas. Y bueno, vamos a hacer este cálculo que va a ser kilocaloría por día. Y bueno, lo que se hace aquí es que los litros de oxígeno consumidos por día se multiplica por las kilocalorías usadas por un litro de oxígeno. Y bueno, calculamos los 432 litros de oxígeno que consumimos por día, los multiplicamos por 4.80 kilocalorías de litros de oxígeno y nos va a dar un total de 2,074 kilocalorías por
por día. Y bueno, aquí vamos a tener lo que son las equivalencias calóricas según la relación del intercambio respiratorio. Y bueno, después de esto es importante también saber que el ritmo metabólico basal va a ser otra medida, que es el ritmo del consumo energético para un individuo en reposo y en posición supina. Y bueno, este ritmo metabólico basal va a ser medido después de 8 horas de sueño y tienes que tener mínimo 12 horas de ayuno. Y la cantidad mínima de energía requerida para mantener las funciones fisiológicas esenciales. Eso es lo que nos va a reflejar este ritmo metabólico basal. La energía que es necesaria mínimo para poder hacer funcionar bien al cuerpo. Y bueno, va a estar directamente relacionado con esta masa magra. Puede ser porque es un poco más estacionado por mantener la postura. Sí, Y bueno, vamos a tener que ciertos factores afectan el ritmo metabólico basal. Uno de ellos va a ser la edad, y bueno, con la edad, mientras más viejo te vas haciendo, pues el ritmo metabólico basal va disminuyendo. La temperatura corporal también va a ser uno, y bueno, entre más alta empiece a ser la temperatura corporal, el ritmo metabólico basal también va a ir incrementando. El estrés también va a incrementar el ritmo metabólico basal, ya que al estar estresados vamos a necesitar más consumo energético, porque nuestro sistema nervioso simpático va a estar más activo. Y las hormonas, también vamos a tener que la tiroxina y la creo que es la adrenalina, van a aumentar también, van a crear un incremento, bueno, sí, a tener un incremento. Y van a incrementar también el ritmo metabólico basal. Y bueno, es importante también saber que el ritmo metabólico basal va a variar entre los individuos y va a ser entre 1200 y 2400 kilocalorías por día, pero el consumo energético total va a oscilar entre 1800 y 3000 cuando se tiene una actividad normal. Y pues estos últimos dos creo que sí son importantes saberlos, porque por ejemplo también comentaba que si eras un deportista de alto rendimiento y también según tu como tamaño y los entrenamientos que tuvieras diario, tu consumo energético podría variar entre 10.000 calorías o más. Y bueno, tenemos también el índice metabólico durante el ejercicio submáximo. Y bueno, lo que nos dice es que el metabolismo va a incrementar en proporción directa al aumento del índice de trabajo. Y bueno, aquí no se ve bien por la resolución de la computadora, pero lo que decía esta gráfica era que entre más, por ejemplo, entre más aumentara la potencia del trabajo, ibas a ir consumiendo más energía. Y pues en esta tabla lo que decía es que cuanto más va, hablaba sobre un estudio que habían hecho, y que era de una persona que puede que pedale una bicicleta a 50 vatios y va durante 5 minutos y va a conseguir a los 2 minutos un consumo de oxígeno estable, y así puede ir incrementando la potencia, y al ir incrementando va a tener un crecimiento lineal del consumo de oxígeno durante el periodo de ejercicio. Y bueno, después vamos a tener la desviación del consumo de oxígeno, y bueno, esto va a ser el lento incremento de su definición como tal, va a ser el lento incremento de consumo de oxígeno durante el ejercicio prolongado, y va a tener su constante con producción de potencia. Y bueno, a diferencia del componente lento, que el componente lento es lo que es como una agregación de
del consumo de oxígeno, la desviación del consumo se va a observar con reducciones de potencia por debajo del umbral del lactato. Y bueno, la desviación del consumo de oxígeno es probable que se deba al aumento de la ventilación de los niveles de catecolaminas circulantes en el organismo. Y bueno, después vamos a tener la capacidad máxima para el ejercicio. Y bueno, el consumo de oxígeno máximo va a ser considerado para algunos científicos del ejercicio como la mejor medición de la resistencia cardiorrespiratoria y la capacidad aeróbica. Y bueno, vamos a que aquí tenía una gráfica del artículo que decía que, por ejemplo, las personas la capacidad, el consumo de oxígeno y pues la capacidad máxima para el ejercicio estaban como muy relacionadas con la capacidad de resistencia de las personas. Entonces, por ejemplo, si una persona tenía su capacidad de resistencia más alta, iba a tener un mejor consumo de oxígeno y también le iba a ir mejor ejercitándose. Y bueno, un buen rendimiento supone algo más que el consumo de oxígeno más elevado. El consumo de oxígeno máximo va a ir aumentando, va incrementando con el entrenamiento físico y únicamente va a ser durante 8 a 12 semanas, porque después de esto va a llegar a un resultado, a un número constante y pues ya no va como a ir incrementando. Y pues aunque el consumo de oxígeno ya no aumente, los pacientes van a mejorar su capacidad de resistencia. Y las personas pueden llegar a desarrollar una mayor capacidad para rendir a un porcentaje más elevado de consumo de oxígeno máximo. Y el consumo de oxígeno máximo se expresa en relación con el peso corporal, porque bueno, esto va a ser también diferente según el individuo. Después vamos a tener el esfuerzo anaerobio y la capacidad máxima del esfuerzo anaerobio. Y bueno, el déficit de oxígeno se calcula como la diferencia entre el oxígeno requerido y el oxígeno que se consume. Y bueno, aun cuando nuestros músculos ya no trabajen activamente, la demanda de oxígeno no disminuye inmediatamente cuando pasamos de un estado de reposo al ejercicio. Y el consumo de oxígeno permanece elevado y eso es a lo que se le llama la deuda de oxígeno. Y el exceso de consumo de oxígeno post ejercicio es la añadidura al oxígeno normalmente consumido en reposo. Y bueno, después vamos a tener el umbral del lactato. Y bueno, el umbral del lactato va a ser el punto en el que el lactato sanguíneo comienza a acumularse por encima de los niveles de reposo, o sea, los niveles de lactato normales durante el reposo y el ejercicio de la actividad creciente. Y bueno, ahí esta gráfica que nos muestra, si estás en ¿cómo se dice? En reposo y comienzas a hacer ejercicio, el punto en el que tu lactato empiece a aumentar por los niveles normales es cuando está el umbral del lactato y es cuando comienza a aumentar el lactato en el organismo. Y bueno, se cree que el umbral del lactato va a reflejar la interacción de los sistemas anaeróbicos y aeróbicos de energía. Y bueno, nos va a desviar, se cree que es un desvío hacia la glicólisis anaerobia, por lo que se le denomina también umbral anaerobio. Y pues la concentración de lactato en sangre no solo está determinada por este incremento, sino también por la eliminación de lactacidemia hepática, del músculo esquelético, del músculo cardíaco y pues de otros tejidos del organismo. Y bueno, se va a expresar generalmente en términos de porcentaje del consumo de oxígeno máximo y la producción de lactato es importante que los deportistas, por ejemplo, puedan llegar a poder ejercitarse sin tener producción
alimentación del lactato, ya que esto contribuye a su fatiga. Y bueno, también decía algo importante, que era que los dos individuos con el mismo consumo máximo de oxígeno, la persona que tuviera el umbral de lactato más elevado era la que mostraba que iba a tener mejor capacidad de resistencia, la que se iba a desempeñar mejor. ¿Puedes regresarle a como 4 antes? 5 minutitos. Sí, la siguiente. El umbral de lactato se refiere al punto en el que el organismo va a empezar a producir más ácido láctico de lo que puede eliminar. Es entonces, por ejemplo, en esta parte de la gráfica se va a mostrar, es una persona que está corriendo, va a empezar a aumentar su ritmo. En esta parte está corriendo, pero es muy uniforme su velocidad. Va a llegar a un punto en el que se aumenta la potencia del ejercicio, va a superar su umbral de lactato, y es en este punto, en el umbral de lactato, donde se va a disparar y se va a empezar a acumular de más y el cuerpo no va a poder eliminarlo. Pero hay algunos mecanismos que ahorita se los voy a mencionar. Dentro de todos estos procesos de ejercicio se encuentra el término de economía del esfuerzo. Se refiere a que nosotros, al hacer un ejercicio, practicarlo constantemente, ir ganando habilidad para realizarlo, nuestras demandas de energía que requerimos van a disminuir. O sea, con la práctica, un ejercicio que realizamos nos puede hacer que ocupemos menos energía para practicarlo. En esta tabla va a haber es un estudio donde hay dos corredores, van a tener capacidades aeróbicas similares, entre 65 y 64 y 65 mililitros por kilogramo por minuto de oxígeno. El corredor A es el de la línea roja y el corredor B es el de la línea verde. Este es el consumo de oxígeno y esta es la velocidad a la que están corriendo. El corredor A, que es la línea roja, está usando menos oxígeno en todas las velocidades de comparación del corredor B. Esto le va a dar una ventaja al final de la carrera. Decía que se mencionaba que era de 3 minutos lo que le sacó, ya que está usando menos oxígeno y está empleando menos energía. Dentro de la economía del esfuerzo también incluye la forma, el estilo en que tú puedes realizar la actividad. Por ejemplo, en la natación, cierta parte de la energía que tú usas se emplea para mantener tu cuerpo a flote, pero también estás usando energía para romper la tensión del agua en cuanto vas avanzando. Entonces, varía mucho qué tanta energía te puedes ahorrar en realizar de alguna manera tu movimiento, pero no está bien comprobado. Esto no se explica bien el mecanismo de esto útil. Estos son algunos factores que van a influir que una persona va a tener éxito en competir pruebas de aeróbica de fondo. Están ordenados de mayor o menor importancia. Tienen que tener una capacidad aeróbica muy alta porque esto va a ser que pueda consumir más oxígeno. El otro punto es que tenga un alto umbral de lactato, ya que si tiene un alto umbral de lactato va a poder hacer su actividad y no va a acumularlo. De hecho, se dice que los maratonistas puede que haya el mismo ácido láctico al principio que al final de su carrera porque están controlando su ritmo. Y el otro punto importante también es la economía del esfuerzo, porque, como dije, por la práctica puede disminuir la cantidad de energía que tú tienes para hacer esta actividad. Y otro de los puntos importantes es que si tus fibras SD, las que son lentas, tienen más capacidad aeróbica, tienen más mitocondrias, y entonces también va a contribuir a que puedas tener un mejor desempeño. Y el costo energético en las actividades va a verse relacionado con estos factores. ¿Qué tan intenso estás haciendo tu ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio es? ¿Y cuánto está durando tu actividad? También influye la habilidad con lo que lo realizas, la edad, el sexo, el tamaño, el peso, la composición corporal, que tiene mucho que ver con el ritmo metabólico que estaba mencionando Jessica. Esos son algunos deportes y sus requerimientos de energía. Y bueno, lo más destacado es señalar que la natación y la lucha son de los ejercicios que más se requiere energía. Ya dando la partida, posteriormente tenemos que son esas sensaciones de cansancio que están acompañadas de una disminución por el movimiento muscular.
puede explicarse por 4 factores: los sistemas energéticos, la acumulación de desechos metabólicos, la transmisión nerviosa que se relaciona con una insuficiencia para la contracción muscular y por último el sistema nervioso. Esto incluye la tensión, o sea, también por una alteración en la homeostasis, por una alteración ambiental, puede afectar a la fatiga, como es aquí en las siguientes. Respecto a los sistemas energéticos, en el agotamiento de fosfocreatina, la fatiga va a coincidir con su agotamiento. Esto es porque si tú realizas un ejercicio intenso y muy rápido, vas a acabar con tus reservas de fosfocreatina y entonces tu ATP igual va a disminuir. Y cuando ocurre estas reacciones, de ADP, cuando resulta el ATP y se descompone en ADP y fosfato inorgánico, la producción de fosfato inorgánico va a ser lo que causa fatiga en el sistema de fosfocreatina. Otro muy importante es el glucógeno. Cuando se nota el glucógeno, también coincide con una aparición de fatiga. Los niveles musculares de ATP se van a mantener por una descomposición del glucógeno durante los primeros minutos. Ya después van a esperar porque explique. Esta es una tabla, una gráfica en la que estaba una persona corriendo en una caminadora, y se estaba midiendo. Estos son los niveles de glucógeno en sus músculos, en los gemelos. Esta es la duración del ejercicio. Este es el glucógeno que se está gastando, y esta parte de aquí es la intensidad con que la persona percibía el ejercicio. En este punto, en el asterisco verde, están relacionados, es más o menos a la hora y media de ejercicio. A la hora y media de ejercicio, la persona empezó a notar que empezaba a necesitar más esfuerzo para seguir corriendo. Durante la primera hora y media clasificó el ejercicio como moderado, pero después de esta empezó a sentirlo más pesado, y coincide con que igual en la primera hora y media iba disminuyendo el glucógeno, pero en este punto ya estaba casi agotado